Queridos amigos, la finalidad de estas entrevistas es documentar prácticamente lo que es la historia de la fonograbación en nuestro país y propiamente en una buena parte de Latinoamérica, porque México tiene una gran importancia, es una plataforma de lanzamiento de los artistas a nivel hispanoamericano. No sabemos por qué razón las carreras de comunicación en todas las universidades privadas y públicas de nuestro país no incluyen la historia de la música, que es paralela a la historia de la comunicación, que es básica en la comunicación. Y bueno, pues ese es un poco el motivo de la grabación de estas entrevistas: tomar de la fuente directa las expresiones, las fechas, los detalles, los artistas, las diferentes caras, que son muchas, de la producción de música. Y necesariamente tenemos que acudir a las partes iniciales, al foco que genera una idea que finalmente se concibe como éxito musical con un artista, que por cierto es quien se lleva las palmas, la fortuna, la gloria, las mejores mujeres en el caso de los hombres y la adoración de los hombres en el caso de las mujeres. Vea usted que afortunadamente tenemos la oportunidad, hemos tenido la oportunidad de conocer a los grandes creativos en la industria discográfica, y a quien vamos a entrevistar el día de hoy es fundamental, porque bueno, usted lo va a ver en el desarrollo de esta entrevista. Insisto, no es el artista ni se hace solo, hay una idea fundamental, hay un punto de partida, hay un estudio, hay una idea original, hay un diseño, hay una experiencia puesta en práctica, en fin, hay una serie de detalles que hoy vamos a intentar documentar. Lo conozco hace mucho tiempo, yo estuve, pues no sé, por razón natural, digamos, de acercamiento a la música, muy cerca de una marca disquera donde él pasó mucho tiempo, una de las más grandes transnacionales de México, generadora en ese tiempo de una increíble historia que vamos a descubrir el día de hoy, y por ello queremos agradecerle al señor Manuel Calderón, que usted lo va a conocer el día de hoy y va a saber qué fundamental es en la industria discográfica de este país, que nos haya permitido platicar con él. Muchas gracias. Que nos cuentes pues todo, aquí sí, no importa que se afecten memorias, nombres, las anécdotas son lo más sabroso. La verdad, ¿no? La hora de la verdad. Y de donde parte muchas veces una idea de la generación de música, ¿no? Así es, te agradezco mucho. Y esto que estás diciendo es cierto, creo que nadie llega solo a ningún lado. No. Y el mismo Jesucristo nos puso el ejemplo, porque pues, se hizo de todo un equipo. Y es un Estado Mayor. Así es, y si te fijas es una religión que tiene más de 2000 años y pues lo hizo con un equipo, ¿no? Hasta al traidor lo tenía cerca. Como en todos. Como en todo. Como en todos los lugares, ¿no? Maynard decía, quiero tener de cerca a mis enemigos para darles su coscorrón. Para tenerlos al alcance de la mano. Bueno, vamos a empezar por lo fundamental que es la familia. Sí. Pues que ahí tiene que ver todo, ¿no? Es prácticamente donde se genera la línea, el camino por donde vas a andar, ¿no? Así es. Platícanos de tu familia, que debe ser una familia musical. Pues sí, mira, mi papá muy bohemio, le gustaba mucho cantar, y recuerdo mucho que sus santos, sus cumpleaños, estaba toda la familia, mi papá cantando, mi mamá toca el piano, y pues crecí escuchando música de Javier Solís, de Pedro Infante, de Jorge Negrete. Y mi abuela, que también, gracias a Dios, vivía en aquella época, gracias a ella conocí mucha música de principios de siglo, que eran todos los valses mexicanos, zarzuelas, los cuplés, los tangos. Entonces, era muy curioso porque al crecer escuchando estas canciones, para mí eran canciones como de mis tiempos. No las veía como las canciones de la abuelita, sino eran las canciones que se oían en las fiestas. Y entonces empiezas a descubrir pues esa sensibilidad que siempre ha habido, ¿no? en los músicos, en los arreglistas, obviamente en la célula que son los compositores, y creo que eso me dio la oportunidad de conocer muchos grandes compositores que se hicieron de verdad, que no fueron producto de un programa, sino que realmente trascendieron porque su obra era buena. O sea que no hay una historia escrita de la música de México.
o pocos se han preocupado por eso. Así es, muy pocos. Yo la verdad que me gusta mucho leer y aprender y sobre todo rascar dentro de lo que es la música para saber los orígenes de muchas cosas, ¿no? Y un día encontré en La Lagunilla un libro escrito por Juan S. Garrido que se llama Historia de la Música Popular de México, muy interesante, en donde te habla muy superficialmente de todo lo que acontecía en México en las primeras décadas, pero en sí no existe realmente una enciclopedia, desafortunadamente, en donde se pudiera tener todos los orígenes de lo que es la música en México. Y la historia es muy rica porque ahí hay personajes políticos, actrices, sí, películas, sí, el cine nacional, la época de oro del cine nacional. Así es, ¿no? Así es. Y que si te pones también a ver esa gran época del cine nacional, te pones a ver, todos esos actores salieron de las carpas, salieron de lugares a donde iban a poner su talento hacia el público. Muchas veces hasta ellos yo creo que salían perdiendo porque tenían que pagar para estar, pero era esa necesidad de transmitir ese talento, ya sea actuando o cantando. O sea que tú conociste la historia que conoces de la música en forma oral. Así es. Por una, lo que llaman la herencia o la tradición oral, ¿no? Así es. Conociendo, escuchando la música. Escuchando la música y fue maravilloso, y te digo, quería yo dedicarme a la música desde muy pequeño, pero mi papá me dijo, tienes que estudiar una carrera y cuando me entregues el título, haces lo que se te pegue la gana. Y en aquella época no existían las carreras de comunicación y tantas cosas como hay ahora de producción musical. Era o doctor, o contador, abogado, químico, y pues lo que me gusta son los números. Estudié la carrera de contador público en la escuela bancaria, pero no dejé la parte de la música. Colecciono desde muy chico también rollos de pianola, y finalmente me hice amigo del señor que los fabricaba en Estados Unidos, y pues era esa parte de tener el balance entre la carrera que estaba yo estudiando y por el otro lado pues me dedicaba yo a grabar rollos y los vendía aquí en México. Mira lo que son las cosas. Bueno, vamos a platicar sobre los rollos de pianola, pero ahorita que dijiste que estudiaste la carrera de contador, pues ahora son los contadores los que llevan la dirección de las disqueras. Sí, desafortunadamente. Y dejaron a los creativos de un lado, ¿no? Qué bueno que tú tienes esa dualidad. Sí, pero la mayoría de los que están no tienen esa dualidad, y es un crimen, porque matan el origen de este negocio, que es la sensibilidad, la música, el talento, ¿no? Creo que el conocimiento, la experiencia, que no se puede adquirir en ninguna universidad. No. Solo le da el tiempo. Así es. Las bohemias. Naces con el talento y lo vas puliendo. Claro. Porque estarás de acuerdo conmigo que conoces luego gente que les hablas de música y es como hablarles de piedras, ¿no? No tienen esa sensibilidad. La inclinación primero y luego. Así es. El talento y la pasión, ¿no? Y la pasión, fundamentalmente, y esa pasión es la que hace que esos talentosos, aunque no ganen dinero, la pasión es la que los hace seguir y seguir, como Mozart y como Beethoven y como todos estos grandes autores que vivían prácticamente en la miseria, de no ser por la gente, llámese la iglesia o políticos, que los mantenían para que pudieran dedicarse a la pintura o a escribir o a desarrollar su talento, ¿no? Bien, en la familia no hay antecedentes de creación de artistas, de ligas con artistas. No, solo mi papá, que trabajaba en la ANDA y era, digamos, tenía una relación amistosa con Pedro Infante, y a mi papá le gustaba cantar, pero no había una relación real de dedicarse a la música como tal. Los únicos que salimos con esta pasión de realmente dedicarnos a esto fuimos mi hermano Mauro y yo. Mauro es un tenor, sí, muy reconocido en nuestro país, que ha grabado discos. De él vamos a platicar. Le digo a usted que tenemos muchas páginas que agotar el día de hoy. Bueno, esa es la familia. Entonces, haces la carrera de contador, no dejas la música. Así es. ¿Sigues coleccionando los rollos? Sigo coleccionando los rollos, que bueno, rápidamente en la casa no había pianola, había piano, y iba yo en el Instituto Patria, un colegio que estaba en Polanco, y tenían en la sala de música una pianola,
Y yo decía, ¿qué es esto? ¿No? Un piano con puertitas, y ¿qué es esto? Y después investigando supe que era un piano que tocaba solo. Entonces a mí que me gustaba el piano, decía yo, ay, qué maravilla, no había sintetizadores, no había nada de estas cosas. Y así fue como me fui adentrando en la historia de las pianolas. Me fue interesando tanto que le dije a mi papá que cuando cumpliera 15 años, así como a mis hermanas les dio un viaje y les hizo fiesta, pues yo lo que quería era que me comprara una pianola. Me dice, ¿para qué quieres ese vejestorio? Y le digo, bueno, yo quiero, me gusta. Y gracias a Dios eso fue lo que me ayudó también mucho, porque a través de la pianola conocí también muchísima música que no existe en los soportes musicales en discos, sino solamente se grababan en rollos de pianola, y pude conocer canciones maravillosas. O, por ejemplo, escuchar a Gonzalo Curiel, que antes de ser famoso se dedicaba a grabar rollos de pianola en una marca que se llamaba Arteola, que estaba en Guadalajara. Y él grababa temas de otras personas y tocaba muy bonito el piano. También Agustín Lara llegó a grabar algunas piezas, Patanacho, en fin, creo yo que es el antecedente a la industria fonográfica. Probablemente no toda la gente sepa de la existencia de una pianola. Es un piano como tal. Así es. Y es un piano que toca solo con un mecanismo. Con un mecanismo a base de fuelles. Y de papeles perforados. Y de papeles perforados, que son la pauta. Que es la pauta, que es lo que lee. Es lo que vendría siendo como un sistema MIDI, ¿no? Que tiene adentro el piano, y el soporte con el que va a leer la música es a través de estos rollos perforados. Eran como las consolas en los 50s y los 60s. Así es. Y ahora los aparatos de sonido, ¿no? Sí, era el centro de entretenimiento de las primeras 3 décadas en el mundo de las familias. Primero tocabas el piano, luego te ibas a cenar y seguía la música. La música, sí, y si no sabías tocar, pues comprabas tu pianola, comprabas tus rollos y llevabas a tu chica ahí y hacías como que tocabas. Para que la gente pensara. Para que la gente pensara. Tenías las manos entretenidas. Exactamente. Y realmente, ¿no? Sí, pues sí. Bueno, bueno, ya no se fabrican las pianolas. Hasta los años 80 se fabricaron, pero es un... Yo lo pongo de ejemplo porque es el único mecanismo que sigue vigente y que puedes escuchar música que se grabó en 1900 hasta ahorita. Tú, por ejemplo, un DAT, ¿te acuerdas de los DATs? Hoy ya no existen ni las máquinas, y si los tienes, pues los tienes que tirar a la basura porque ya no sirven. Las beta, las cámaras, lo mismo, compraste todas tus películas en beta y resulta que ya desapareció ese formato. Lo mismo pasó con el minidisc o con el cassette. La pianola, por increíble que suene, sigue siendo un instrumento que sigue utilizando el mismo formato después de casi 113 años que se inventó, y se siguen arreglando, se siguen haciendo las refacciones para restaurarlas. Y bueno, de hecho yo acabo de grabar rollos de Camila, imagínate, un rollo de pianola, entonces ahí sigue. Y debe ser una comunidad internacional, ¿no? Sí, de hecho hay una asociación en donde estamos todos estos que somos un poco surrealistas y nos gusta este tipo de instrumento, y alrededor del mundo vemos mucha gente que lo seguimos conservando y seguimos teniendo nuestras colecciones funcionando. Bueno, vamos a conocer más adelante la pianola de Manolo Calderón, que tiene una sonoridad increíble, ¿no? Sí. Y el piano como tal. Y el piano también como tal. Y este piano que es de cola también te lo voy a enseñar, también es pianola. Ah, también. Es un Steinway de 1930. Bueno, ahí cuando tenías 15 años de edad. Ahí es cuando estoy con 15 años de edad. Te digo, empiezo con toda esta historia del piano. Al ver mis papás que tenía yo facilidad para tocarlo, me pusieron un maestro, pero no duré ni 6 meses porque me aprendí yo las piezas de oído. El maestro se sentaba, me tocaba la lección, y yo en vez de aprenderme las notas, la oía y la tocaba, hasta que el maestro me dijo un día, a ver, dime en dónde vamos. Pues se me olvidó darle la vuelta a la hoja y me dijo, ¿sabes qué? Voy a hablar con tus papás porque realmente tú tienes un talento innato que creo que debes de aprovechar de otra forma. Y bueno, pues sí, la verdad no me arrepiento. Mi papá me dio el dinero de las clases que usaba yo para comprar entonces ya discos y para oír la música que me gustaba. Pero por ahí pues se abre un camino. Por ahí se abrió el camino. Pero se abre un camino singular, sí, como lo abrió Lara, sí, que hizo un estilo para tocar, ¿no? Así es, él no sabía notas, y de hecho iba con el señor Fernando Díaz Lodosa, que era el dueño de Rollos México, a que él le transcribiera en papel pautado las obras para poderlas registrar, porque él no sabía leer música. Como Claudio Estrada, ¿tú recuerdas la forma en que tocaba la guitarra? Claro. Y si tú te pones a ver, porque luego
hay gente que me dice, ¿es importante saber escribir o no? Yo digo, depende. O sea, hay gente que escribe música sin necesidad de saber las notas, y hay otras gentes que ya aprendiendo pulen más su talento y pueden hacer grandes obras como arreglistas, me explico. O sea, creo que las dos cosas son importantes, aunque no siempre una sea necesaria para alguien, como por ejemplo Agustín Lara. En cambio, Gonzalo Curiel, un gran músico que estudió y un gran arreglista, Luis Arcaraz igual. En sí, Agustín Lara no era arreglista, era compositor, y creo que cada quien en su lugar destacó. Yo creo que un ejemplo que nos puede ilustrar acerca de esto es el caso del maestro Indalecio Ramírez, que algún día Libertad Lamarque interpretó un tema de Indalecio Ramírez, un tema que tuvo mucho éxito, y un periodista se acercó alguna vez a Libertad Lamarque para decirle: ¿usted sabe que esa canción que le ha dado tanta popularidad se debe a la inspiración de un hombre que no sabe leer? Y Libertad Lamarque le dijo: y yo le aconsejaría que no aprendiera. Claro, O sea, claro, porque le quitan esa esencia, ¿sabes? Ese es el peligro. la naturalidad. La naturalidad, exactamente. Quizás si Agustín Lara hubiera estudiado para músico, no hubiera hecho las grandes obras que hizo. O sea, creo que una cosa no está peleada con la otra, pero pienso yo que el que ya nace con ese talento, déjenlo, y solito va a dar. Y hacía sus propios arreglos, ¿no? Sí, sí, sí. Ya hacía muy canción con sencillos. arreglos. Así es. Pero Ya los arreglos que sobreviven. y siguen a la fecha, y yo me sigo quedando con los arreglos de Lara, Claro. que de los que siguieron en las décadas posteriores, que después se vuelven viejos. Lo de Lara no. Yo creo que las grandes canciones, estarás de acuerdo conmigo, son atemporales, no están en la moda, como María Grieber, que aunque ella se dedicó a escribir en la época del Charleston, ella iba como en contracorriente. Ella escribía baladas, tangos, canciones, y ve que a la fecha se siguen tocando exactamente igual a como los escribió ella. Y la terminología no ha perdido vigencia, No, se sigue no, utilizando. así es. Con Lara sí un poco, una parte de su obra tiene unos temas, pero no porque eran propios de la época, sino porque eran sofisticados. Sí, sí. Él utilizaba mucho palabras domingueras, Sí. que no toda la gente entendía, y que menos ahora los chavos, ¿no? Sí. Por ello es que en la producción esta de Natalia Lafourcade Sí. le cambiaron algunos términos, pero tuvo mucha aceptación por parte de la juventud, Sí. la música de Lara. Yo creo que Natalia, la virtud que tuvo fue que llegó a una generación que no sabía ni quién era Agustín Lara, y creo que eso es válido. Quizás los que conocemos la obra original de Lara nos quedamos con el arreglo original, pero no por eso descalificamos el nuevo, ¿no? Ahora es que cada chango en su mecate. Y es una fórmula para que los jóvenes conozcan la música. Lo que pasa es que no es que los jóvenes no quieran, por ejemplo, la música mexicana, por poner un ejemplo, sino que no la conocen. No puedes amar lo que no conoces, Así es. ¿no? Así es. Entonces la fórmula que aplicó Luis Miguel también con la producción de Manzanero de los boleros Así es. fue eso, Así es. llevar a los jóvenes con un contemporáneo suyo la música de antes. Y de hecho tú le preguntas hoy a alguien que tenga 30, 40 años de quién es Mucho Corazón o de quién es Inolvidable, y te dicen que es de Luis Miguel, porque aparte, para colmo, desgraciadamente los medios, la mayoría de ellos, no le dan el crédito correspondiente al autor, sino te dicen: y ahora con Luis Miguel vamos a escuchar Inolvidable. No, se tiene que decir el nombre del autor y posteriormente el intérprete, ¿no? Porque entonces el público piensa que todas las canciones que cantan los cantantes, valga la redundancia, son de ellos, y no es así. O sea, son muy pocos realmente los intérpretes que cantan canciones propias. Hace rato hablabas de la carrera de comunicación. Yo insisto mucho en eso, que son jóvenes porque es una carrera nueva. Bueno, serán adultos jóvenes los primeros que salieron de esas carreras. No conocen la historia de la música, y pues a mí me parece que es una aberración, porque la música te lleva a las épocas, la música te puede traer a la mente los nombres de los presidentes, de los hechos, de las tragedias, de la moda, Sí. de las películas, de los artistas, Así es un documento. de tu familia, Así es. como los aromas, ¿no? Así es. Esa es la magia de la música. Te transporta inmediatamente.
pero te digo, es una pena que no se le dé la importancia que debe tener el autor, porque sin autor no hay cantante. No hay nada, no hay industria. A mí, que me perdonen, porque siempre dicen, no, pero es que sin el intérprete no habría canción. Perdóname, los intérpretes se van muriendo y las canciones siguen sobreviviendo a través de las nuevas generaciones que vienen, como Natalia Lafourcade nació cuando ya Lar estaba muerto y sin embargo está hoy llevando canciones que fueron escritas hace 70 años, 50, 70, 80 años o más a una generación totalmente nueva. O sea, ahí es donde te das cuenta que el autor va a sobrevivir, el buen autor va a sobrevivir siempre. Como vamos a descubrir en Manolo, que es una autoridad, yo le haría la pregunta que es un poco equivalente a qué fue primero, la gallina o el huevo. ¿Qué es lo que funciona, las canciones o los artistas? Las canciones. Definitivamente. Definitivamente. A mí que me perdonen, si no hay una buena canción, no hay éxito con el cantante. El público luego lo dice de una forma muy coloquial cuando te dicen, ay, es que como que no anda bien el cantante, ¿verdad? Como que no me gusta. No, lo que pasa es que no trae buenas canciones. Más allá de que haya una buena promoción o no, que eso ya es otra historia. Si no tienen una buena canción y que sea una buena canción para ese cantante, no pasa nada. ¿Estás de acuerdo? O sea, la canción es fundamental, pero también es fundamental que esa canción le quede al cantante. Ahí está la importancia de el productor, se le llama de muchas formas: director artístico, productor ejecutivo, productor, creativo, en fin. ¿Cuál puede ser el antecedente en México de los primeros creativos de la música? Pues yo creo que de los primeros creativos de la música, uno indiscutiblemente fue el señor Emilio Azcárraga Vidaurreta, porque yo sé, por ejemplo, anécdotas de él. Cuando estaba de moda Agustín Lara, se acercó Gabilondo Soler para descollar, ¿no? Para destacar. Que también era pianista. Que era también pianista y que de hecho él, su primera faceta fue como canciones humorísticas, se llamaba El Guasón del Teclado. Y sé que el señor Azcárraga llegó a comentar, ¿y por qué no le escribes a los niños? Y bueno, ahí tienes que el señor escribió con ritmos de moda, porque con foxtrots, tangos, corridos, valses, hizo grandes canciones para los niños con letras muy inteligentes. Yo creo que, sin comparar, así como Walt Disney puede ser el Cricri de Estados Unidos, Cricri puede ser el Walt Disney de México. O sea, gente muy, o sea, Gabilondo con un talento, porque pudo haber dicho no voy a escribir para niños, y sin embargo ve que se fue sobre una vertiente que no había en ese momento. Entonces pienso, regresando a la pregunta que me hacías, esos creativos, creo que el señor Azcárraga Vidaurreta tenía esa visión de poder ver qué era lo que necesitaba para su radio, ¿no? Aunque eran otros tiempos, era un campo virgen. Sí. Casi todo lo que jalabas funcionaba, sí, ¿no? Sí. Porque era expuesto en el radio, que era el aparato de moda. Así es. Pero ahí hay una cantidad de talentos increíbles, ¿no? Tomás Méndez y Gonzalo Curiel. Sé que también el que trabajó en un momento dado en la W fue Alfonso Esparzoteo, que era un gran músico, un gran compositor, y creo que fue de las personas que ayudaron a traer más talentos en ese momento a lo que era la plataforma número uno para dar a conocer artistas. Bueno, y la anécdota de que sugiere que se incluya la trompeta en el mariachi también, ¿no? Sí, señor Azcárraga. Así es. Un señor de veras con mucha visión. He leído yo acerca de su vida y empezó vendiendo, tenía la vena comercial, vendían vitrolas y fonógrafos, y después se metió en la cuestión de la radio, y después tuvo también la visión de que venía la televisión, y ya después su hijo acabó de desarrollar esa parte, ¿no? Pero creo que han sido unos creativos muy importantes. Y propiamente ya cuando, pues yo supongo que fue la primera, la RCA Víctor, ¿no? Sí. ¿Cuándo se crea la RCA Víctor aquí? Cuando se crea, sí, es primero la RCA Víctor, que como te contaba hace rato, ya se había fusionado con RCA, con Víctor. Con Víctor. Y después llega la Columbia, que vendría siendo la CBS,
Y hoy Sony. Y hoy Sony, pero fueron las dos primeras compañías. La RCA Víctor empezó grabando talento mexicano en los 30s en Nueva York y ya después se vienen los 40s a México con el señor, el abuelo de Memo Gil, el señor Baptista, que junto con un alemán crean Peerless, ¿no? Ya cuando deja la RCA Víctor. Y la Columbia abre las puertas a mediados de los 40 y yo que trabajé ahí, recuerdo que la primera grabación que se hizo fue el himno nacional en la CBS. En lo que era Columbia primero, ya después se llamó CBS, pero fueron las dos primeras compañías, por eso el catálogo mexicano está repartido entre esas dos grandes compañías. Y hemos hablado de que los primeros directores artísticos o creadores o productores, como se les llama actualmente, fueron en la RCA Víctor, cuando es el más notable, don Mariano Rivera Conde, así es, y en la CBS don Felipe Valdés Leal. Así es. Que don Felipe Valdés Leal andaba vendiendo tractores antes de eso, sí, pero ya era compositor. Así es, hizo grandes canciones como por ejemplo Échale un 5 al piano y que sigue el vacilón. No, una cantidad increíble. Tú solo tú, y él es el que descubre a Javier Solís y toda esta firma de artistas que se hacen los finales de los 40s y 50s y principios de los 60s, se debe a don Felipe Valdés Leal. Que es un catálogo básico increíble, ¿no? Impresionante. Como el de la RCA Víctor. Como el de la, yo creo que, y qué bueno que había esas dos competencias, que además eran dos competencias que estaban al nivel. Claro. Porque generalmente cuando hay una competencia que es más grande que la otra, se la acaba comiendo o la hace pedazos. Aquí ahora sí que se veían el tú por tú. Y eso era muy bueno porque hacía que lucharan por tener lo mejor, los mejores artistas, los mejores arreglistas. Y de verdad tú oyes esas grabaciones de ambas compañías y hay joyas. Después de esas dos transnacionales comienzan a crearse las mexicanas. Una es Peerless, así es, aunque propiedad de alemanes. Así es. Después Musart, cuando Baptista se desprende de Peerless. Así es. Hace Musart. Y pues las demás, ¿no? Sí, después ya llegaron todas, hasta Melody, que después la compró Televisa. Capitol. Llegó la EMI, llegó Warner. Y bueno, llegó un momento en que había bastantes compañías fonográficas en México. Yo creo que el clímax de esto fue en los años 80. Ya en los 90 empiezan a haber problemas ya con los formatos digitales, en donde empieza a inundarse la piratería con una calidad buena, y desgraciadamente eso es lo que empieza a darle en la torre. Y luego ya llegan las computadoras y todos estos sistemas nuevos, y pues desgraciadamente se fueron comiendo y le dieron en la torre a la industria como tal. Que era una industria muy rica. Riquísima. Porque vendía estados de ánimo y sentimientos. Sí, y se podían dar. Yo cuando entré a trabajar a la CBS tenían un elenco de más o menos 115 artistas, que cuando me contrataron el señor Hernández y Marcos Mainar, una de las encomiendas era disminuir el elenco, porque era demasiado, para tener pues los artistas que se pudiera dar la compañía abasto a trabajar, y creo que en aquella época nos debemos haber quedado con unos 65 artistas, 70. Pero increíblemente casi todos los artistas vendían, sí, todos, ¿no? Y eran además artistas que trabajaban mucho. Existían lugares como el inolvidable Patio y lugares en donde el público podía tener un contacto muy cercano con el artista, y creo que eso también ayudaba a que el negocio, a que la industria fuera así de importante, porque estaba redondo el negocio, comprabas la música y cuando ibas a ver a tu artista lo podías ver de cerca, no tenías que llevar los binoculares para poderlo ver. ¿Y la Caravana Corona funcionaba todavía en ese tiempo? Todavía funcionaba. Javier Solís fue una estrella de la Caravana Corona. Sí, Javier Solís y Enrique Guzmán y Emanuel y todos estos estuvieron ahí en esta maravillosa. Y las hermanas Huerta y Gerardo Reyes y Felipe Arriaga. Todos. Gerardo Reyes, Lorenzo de Monteclaro. Todos. Y te digo, yo tuve la suerte de conocer a muchos de ellos en la compañía.